Extraordinaria revelación, el secreto sorprendente que mi marido ocultó por años tras su muerte. Ana, con manos temblorosas, hojeaba una a una las cartas amarillentas halladas en el fondo del viejo cajón donde Carlos guardaba sus recuerdos. El aroma a papel viejo y la tinta desvanecida despertaban en ella un mar de emociones, nostalgia, tristeza y una rabia silente que la consume. ¿Por qué no supo nada de esto? La revelación de un sueño oculto a sus ojos, un proyecto para educar a niños en condiciones vulnerables, la golpea con la fuerza de una tormenta. Cada palabra escrita por su marido la lanza a una espiral de preguntas. ¿Cómo pudo ignorar el verdadero propósito de su vida? ¿Qué significa ello para su existencia ahora que él ya no está? Desde el día que recibió la noticia de su muerte, Ana sintió que el mundo se desmoronaba ante sus pies. Era un hombre admirable, querido por todos en su pueblo. Juntos, habían construido una vida simple, centrada en el amor y los sueños modestos. Ahora, en ese caos emocional, lo único que la mantenía a flote era la rutina diaria de enseñar. Sin embargo, ahora, al leer esas palabras, una chispa de determinación comienza a prenderse en su interior, una confusión entre el deseo de honrarlo y la presión de dejarlo ir. En casa de sus padres, su familia albergaba opiniones distantes, querían que se ocupara de su vida, que se liberara del dolor, mientras que otros la alentaban a continuar el legado de Carlos. Ella, en medio de ese tira y afloja emocional, se siente como si caminara sobre una cuerda floja. La última frase de una de las cartas la sacude profundamente: haz tu parte, aunque me falte, nunca dejes de soñar. Ana siente el peso de sus aspiraciones ocultas, los ecos del amor que una vez vivieron juntos. La comunidad, sin embargo, luchaba contra el cambio. Las palabras de aliento de sus allegados se mezclaban con murmullos de escepticismo de quienes preferían la zona de confort. Cada vez que Ana intentaba abrirse paso, las viejas rivalidades y el miedo al que dirán la acosaban. Su determinación siempre quedaba a la sombra. La culpa de no haber estado a la altura de las expectativas de su esposo la desgastaba. ¿Por qué no se dio cuenta del verdadero Carlos?, se cuestionaba, desgarrándose por la falta de conocimiento sobre sus pasiones más profundas. En los momentos más oscuros, cuando el frío de su solitaria cama paralizaba sus pensamientos, un viejo amigo de Carlos aparece de la nada. Un hombre que siempre había creído en él, que ahora le ofrece su respaldo y experiencia. Aún así, la incomodidad y la desconfianza nublan las palabras. ¿Realmente puede confiar en alguien más para llevar su visión adelante? La presión aumenta y el análisis se convierte en tormento. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Ana respira profundamente, sintiendo el aire pesado como el fardo de su culpa. Cada paso que desea dar hacia la superación, hacia el legado de su amado Carlos, se siente como pisar un terreno inestable, donde la esperanza y el miedo chocan constantemente. Cuando mira al viejo amigo de su esposo, la duda comienza a devorarla. ¿Podrá realmente transformar su dolor en acción, o solo será una más en la larga lista de los que se rinden ante la presión de lo convencional? Mientras el viento del anochecer se filtra por su ventana, un pensamiento inquietante emerge, un secreto oscuro que podría cambiar definitivamente el rumbo de su vida. ¿Qué armas escondidas dejó Carlos en su camino? ¿Podrá Ana levantarse del mar de conflictos que la ahoga y atreverse a develarlo? La angustia la envuelve como un manto y aún tiene todo por descubrir. El café humeante en la mesa disminuía en sabor a medida que Ana absorbía la nueva realidad que había surgido tras la muerte de Carlos. Miraba por la ventana hacia el parque donde solían pasear, recordando las risas compartidas y las charlas sobre el futuro. ¿Dónde quedaba ese futuro ahora? Sin embargo, una semilla de impulso comenzó a germinar en su interior mientras repetía en su mente las palabras de su esposo: haz tu parte, aunque me falte.
La determinación tomaba gradualmente el control de su confusión. Cada carta revelaba otra parte de Carlos que ella desconocía, y esa revelación la obligaba a mirar dentro de sí misma. Nunca había pensado en sus propias ambiciones. Se había resignado al rol de esposa abnegada, compuesta ante la comunidad como una figura accesible, pero no como una mujer con sueños de trascender. Mientras se enfundaba un par de zapatos cómodos, una idea comenzó a formarse: tenía que salir, tenía que moverse y no dejarse consumir por la inercia. A medida que recorría las calles familiares, la ansiedad la acompañaba. No obstante, algo cambiaba en su respiración, cada inhalación se sentía como una afirmación de su potencial. Decidió buscar al viejo amigo de Carlos, Santiago, y ante la duda, sentía que podía darle una oportunidad. Aunque la desconfianza persistía, había algo en su mirada que la hacía cuestionar su reticencia. Era tiempo de permitir el apoyo, de no cargar con el peso del pasado sola. Quería descubrir de qué forma podría honrar la visión de Carlos, su legado. El encuentro fue en una pequeña cafetería del barrio. Santiago, con su cabellera gris que denotaba años de sabiduría, la recibió con una sonrisa que proyectaba confianza. Sin embargo, las palabras se atascaban en su garganta, y la incertidumbre de compartir sus dudas le hacía titubear. Pero el viejo amigo de su esposo no esperó mucho para abrir la conversación, y ella se vio obligada a exponer sus inseguridades. Ana, entiendo lo que estás sintiendo. Este proyecto que Carlos soñó no es solo suyo, también es tuyo ahora, dijo Santiago con firmeza. Las palabras lo hicieron pensar y replantearse su papel. Aquí estaba, la mujer que había amado a Carlos, dispuesta a llevar su proyecto a la realidad. Era una dualidad aterradora pero poderosa. Se dieron cuenta de que había recursos en la comunidad, personas dispuestas a colaborar. El primer paso lo daría Ana, no solo en su propio nombre, sino en honor a un amor que había tenido la valentía de soñar en grande. Mientras la conversación tomaba forma, surgió un dilema. ¿Estaba realmente lista para afrontar lo que eso implicaba? El miedo a fracasar se arremolinaba en su mente como un vendaval, pero más fuerte era la chispa interna surfacing con cada nuevo plan. Se dio cuenta de que no solo debía superar la pérdida de Carlos, sino también sus propias limitaciones y temores. Con cada idea que discutían, una imagen más clara de su propósito comenzaba a tomar forma. Y en la forma de un mural en su mente, Carlos sonreía, empujándola hacia adelante. Las palabras de Santiago resonaban como campanas en su corazón: la verdadera educación empieza con el amor. Y solo tú puedes saber cómo dirigirlo. Pero justo cuando la esperanza se enraizaba firmemente, bebidas en manos y risas compartidas, un llamado inesperado de su madre rompió la burbuja momentánea de optimismo. Las viejas heridas comenzaron a cicatrizar, pero había un conflicto que debía enfrentar: el deseo de un cambio que significaba decepción para su familia. ¿Podría trasladar el amor en acción a quienes la rodeaban o seguiría en la sombra de su pasado? Justo cuando pensaba que el camino comenzaba a despejarse, una revelación más perturbadora la dejó helada. Un mensaje de texto llegó a su móvil, una advertencia que podría cambiarlo todo. Puedo ayudar, pero prefiero que no sigas investigando. ¿Era un amigo o un adversario? La carga del pasado aún la perseguía. Ana sintió cómo la brisa fría del anochecer renovaba sus miedos profundos y se encontró enfrentando algo que nunca había esperado. ¿Qué haría ahora? Su propio camino, una vez más, se desdibujaba y bruscamente se enfrentaba a otro dilema: avanzar sin mirar atrás o enfrentarse a las sombras que querían atraparla con fuerza. El destino de su hijo afectaba el eco de su legado, los pasos debían ser firmes. La historia apenas comenzaba a trazar su rumbo. Ana apretó el móvil contra su pecho, sintiendo cómo el mensaje parecía vibrar con su propio latido. La advertencia le hacía cuestionar todo lo que había empezado a construir. En su mente se multiplicaban las posibilidades, al mismo tiempo, crecía la incertidumbre sobre a quién podía confiar. ¿Qué significa esto?, murmuró para sí misma, moviéndose inquieta en su asiento. Detrás de la calma aparente, una tormenta interna arrasaba sus pensamientos. ¿Quién le estaba sugiriendo que se detuviera? La amenaza implícita caldeaba el aire, brindándole una sensación de opresión.
Pero en esta vorágine de desasosiego, una chispa de determinación se encendió. Hoy no se convertiría en una presa de sus temores ni en el eco de las dudas de otros. En su diálogo con Santiago, había captado la esencia de su voz y la suya entrelazadas, formando un puente hacia un futuro distinto. Sintió la necesidad de empoderarse, de repudiar aquel mensaje como una invitación a enfrentar lo desconocido. Ese instante fue un asalto de claridad. El escondite de su verdadero yo era más vasto de lo que había imaginado. Se levantó de la mesa, dejando su café a medio beber, y decidió que era hora de descifrar los mensajes que Carlos le había dejado. Las cartas, los sueños de él, ahora debían ser su motor. Caminar por el barrio le parecía una metáfora de su vida. Cada paso tenía la intención de marcar una diferencia. Mientras el aire se impregnaba del perfume a hierbas frescas de un mercado cercano, Ana elaboraba un plan. Necesitaba las cartas, pero también quería hablar con Santiago nuevamente. El apoyo de alguien que había conocido a Carlos podría ser esencial para desenredar los misterios que ahora la rodeaban. Después de una caminata reflexiva, se plantó frente al edificio donde vivía Santiago. El viejo amigo le sonrió al abrir la puerta, esa misma calidez que la había reconfortado en su primer encuentro, ahora se sentía aún más relevante. «Ana, ¿todo bien?», preguntó, notando la determinación renovada en su mirada. «Necesitamos hablar de lo que Carlos dejó». «Y de lo que significa para mí hoy», expresó, sintiendo cómo cada palabra la acercaba a su objetivo. A medida que comenzaban a desgranar los sueños de su esposo, Ana compartió lo que había sentido al revisar las cartas, cómo su perspectiva había cambiado. Al hablar, se dio cuenta de que no solo relataba la historia de Carlos, sino que también contaba la suya, una forma de reanimar su propia esencia. Con cada palabra, sus miedos se diluían y el propósito comenzaba a definirse con claridad. Santiago la escuchaba atentamente, y al finalizar ella le hizo una pregunta crucial. «¿Qué es lo que realmente pensabas que no era capaz de hacer, Santiago?». A lo que él respondió reflexionando: «Siempre pensé que podía ser un buen mentor, pero nunca imaginé que tú podrías ser la luz de este legado». A veces, las personas no solo necesitan a alguien que las guíe, necesitan a alguien fuerte que se decida a ser líder. En sus ojos había un reconocimiento mutuo. El camino hacia adelante no era solo una cuestión de recordar a Carlos, sino de construir algo nuevo, un legado que realmente vibrara con la esencia de ambos. La conversación avanzó, cargada de estrategias y planes concretos. Poco después, Ana salió del edificio con una sensación renovada. Había talado una parte incierta de su pasado e iniciado el viaje hacia su futuro. Pero justo al llegar a su coche, vio en el suelo un pequeño volante arrugado que la detuvo en seco. Recogió el papel y lo examinó, un anuncio relativo a una exposición de arte que Carlos había querido visitar, pero que nunca lograron. Su corazón se detuvo un instante. Si el arte era parte de sus sueños, tal vez debía ser parte de los míos, pensó. ¿Cómo convertir esta revelación en una oportunidad? La conexión con el legado de Carlos era más fuerte de lo que había intuido. Al tiempo que esos pensamientos hervían en su mente, una nueva advertencia empezó a asentarse en su mente, y la urgencia de respuestas comenzó a eliminar la seguridad que había encontrado en su nuevo propósito. Algo más oscuro estaba acechando en la penumbra, y todo parecía girar en torno a lo que Carlos había ocultado. La pregunta era ahora, ¿podría descubrir los secretos que lo habían mantenido alejada de su verdadera esencia? Ana sintió que se acercaba al centro de la tormenta. La distinción entre lo que era y lo que debía ser comenzaba a desdibujarse, y justo cuando pensaba que acceder a esa verdad podía ser liberador, recibió otro mensaje, esta vez de un número desconocido: «Deberías dejar todo como está. No hay vuelta atrás». Su corazón se aceleró. ¿A quién le pertenecía esa advertencia y a qué nivel la sumarían en su lucha por el cambio? La búsqueda había comenzado y, al mismo tiempo, el peligro se hacía presente. ¿Podría confiar en su rumbo o el pasado intentaría consumirla una vez más? Ana respiró hondo mientras su mente giraba frenéticamente alrededor del contenido del mensaje. La advertencia no era solo un eco vacío, era un grito claro de que alguien, en algún lugar, quería que se detuviera. Pero más que el miedo, fue la rabia la que le dio fuerza. ¿Por qué alguien quería privarla de descubrir lo que en verdad significaba la vida de Carlos?
Esa pregunta resonaba, cada vez más fuerte, en su interior. Con una determinación renovada, decidió que se negaría a ser una víctima o a dejarse llevar por las sombras de su pasado. Era momento de actuar. No solo debía explorar las cartas y los sueños de Carlos, sino que tenía que buscar respuestas, pistas que pudieran guiarla a un rincón de su vida donde la verdad se ocultaba. Al mirar el volante de la exposición de arte, algo en su interior comenzó a desatarse. Quizás el arte no era solo un interés de Carlos. Tal vez era una parte de mí que nunca me atreví a explorar, reflexionó mientras regresaba a casa. La idea de asistir a la exposición se convirtió en una meta inmediata. No solo sería una forma de honrar el legado de su esposo, sino un viaje hacia el autodescubrimiento. Una semana pasó, repleta de tensiones acumuladas y de preparativos. Ana se sumió en la búsqueda de información sobre la exposición. Durante ese tiempo, encontró fuerza en su conexión con la creatividad, entrando en contacto con obras y artistas que provocaban en ella un fuego interior. Comenzó a esbozar pensamientos en un diario, explorando sus propias aspiraciones y reflejando sobre lo que realmente deseaba en su vida después de la pérdida de Carlos. Sin embargo, los mensajes siniestros persistían. Aunque la voz de la advertencia la seguía acechando, el arte empezó a ser su refugio. Con cada pincelada de palabras, comenzaba a redefinirse, a liberarse de los estigmas que el miedo había dejado en su mente. Buscaba la verdad con una mezcla de coraje y vulnerabilidad, decidida a enfrentarse a lo que pudiera encontrar. La llegada del día de la exposición, en lugar de infundirle nerviosismo, le proporcionó un sentido de propósito. Al entrar al espacio de la galería, se sintió transportada a otra dimensión, un lugar donde podía, finalmente, conectar con lo que había sido su marido. Las obras que colgaban de las paredes contaban historias, susurros cargados de emociones. Ana se movió entre las piezas, sintiendo cómo cada una resonaba con su propia búsqueda de identidad. Todo lo que había aprendido sobre ella misma en la última semana se reflejaba en la forma en que observaba el arte. Mientras admiraba un cuadro en particular que evocaba una intensa lucha emocional, una mujer se acercó a ella. Tenía un aire familiar, como si la conociera de algún lugar. ¿Estás buscando algo en particular?, preguntó, entonando una voz suave. Ana no pudo evitar pensar que era una coincidencia demasiado perfecta, pero decidió no dejarse llevar por la paranoia. Busco respuestas sobre mi esposo. Él amaba el arte. La mujer sonrió, asentía con comprensión en sus ojos. Creo que podrías estar más cerca de lo que piensas, dijo, de repente con una intensidad que hizo que a Ana le latiera el corazón. Hay secretos que han permanecido ocultos y que están conectados a los sueños que compartieron. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. La conexión instantánea con aquella desconocida parecía sugerir que se acercaba a un descubrimiento impactante. Era evidente que la búsqueda de nuevas respuestas la había llevado a un dilema mayor. ¿Estaba preparada para desentrañar no solo la vida de Carlos, sino también su propia existencia? El momento era crucial. Era una bifurcación en el camino, avanzar hacia la verdad o retroceder a la seguridad de su ignorancia. Pero en su interior, la voz que antes dudaba se ahogó, dejando espacio solo para su determinación. La mujer hizo una pausa. Las respuestas que buscas no son sencillas de aceptar. Pero, Ana, debes saber que a veces, el dolor y la revelación son dos caras de una misma moneda. Ana sintió un peso en sus hombros, empujándola hacia adelante. La verdad no solo podría cambiar su percepción de Carlos, sino también la de ella misma. ¿Te gustaría acompañarme a descubrir esa verdad?, preguntó la mujer. Ana la miró, y aunque la incertidumbre y el miedo danzaban a su alrededor, supo que había llegado el momento de enfrentar lo que había estado evadiendo. La decisión tomó forma, pero el camino hacia su esclarecimiento la conduciría a un territorio inexplorado. Mientras seguía a la mujer, Ana se preguntó, ¿hasta dónde están dispuestas a llegar las revelaciones para descubrir la auténtica esencia detrás de la vida de Carlos? Con cada paso, la tensión crecía, y con ella un nuevo gancho. El desenlace de un secreto podría cambiar el destino de su vida para siempre. El eco de la pregunta de la mujer resonó en la mente de Ana mientras caminaban. A cada paso, su corazón latía con más fuerza, como si supiera que estaban a punto de desvelar algo monumental.
La atmósfera de la galería, antes llena de colores y formas, comenzaba a transformarse en un túnel oscuro por el cual se adentraba, guiada por la misteriosa figura a su lado. ¿Qué tipo de secretos?, preguntó Ana, esforzándose por mantener su voz unida. Temía que hablar de ellos los hiciera más reales, más aterradores. La mujer, con una serenidad inquietante, miraba al frente como si visualizara el destino que deseaba alcanzar. Los artistas a menudo esconden más de lo que exponen, comenzó a explicar, su tono sugiriendo una ternura intrínseca. A veces, el arte refleja un mundo entero que no se atreverían a compartir de otra forma. Tu esposo era uno de ellos. Es posible que dejó fragmentos de su verdadero yo en sus obras. Ana sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. Las palabras de la mujer despertaron miedos dormidos. Carlos nunca había compartido con ella la profundidad de su pasión ni los obstáculos que quizás había enfrentado. Tal vez cada trazo y cada color en sus pinturas contenían una parte de su alma que jamás conoció, y eso la empujaba al borde de una revelación inquietante. ¿Cómo lo sabes?, preguntó, casi en un susurro, temiendo que la respuesta la llevara a un abismo del que no podría regresar. La mujer se detuvo ante una de las obras, un cuadro sumamente abstracto, lleno de remolinos de gris y azul que parecía girar ante sus ojos. He seguido el camino de Carlos desde lejos. Hay conexiones que pueden parecer invisibles, pero el arte tiende a unir las almas de formas que no siempre entendemos. Te ayudaré a ver lo que él ha dejado. Ana se sintió arrastrada a la obra como a un imán. Tropezar con la verdad podría ser devastador, pero también liberador. Sin embargo, había una pregunta pesando en su interior, una duda de la que no podía escapar: ¿quién era realmente Carlos? La imagen idealizada que había mantenido durante su matrimonio estaba siendo confrontada por la posibilidad de que él la hubiera engañado, no solo a ella, sino a sí mismo. ¿Te gustaría saber qué había detrás de esa pintura?, preguntó la mujer, como si adivinara la batalla interna de Ana. Con su corazón acelerado, ella asintió. Bien. Pero te advierto, las revelaciones pueden doler más de lo que imaginas. No todo lo que descubramos será hermoso, dijo la mujer, sus palabras trazando una línea en la arena entre la seguridad e incertidumbre. Ana sintió un nudo en el estómago. Era el momento de cruzar la frontera de su propia historia, de enfrentarse no solo a los secretos de Carlos, sino a las capas que había ido construyendo para protegerse del dolor. Se daba cuenta de que este momento sería el vehículo de su transformación personal, uno que la cabezaría a nuevas alturas o la derribaría en su búsqueda de la verdad. A veces el arte se convierte en un refugio, pero también puede ser una trampa, murmuró la mujer mientras sacrificaba su mirada en la obra. La frase resonó en la mente de Ana al igual que un mantra. A medida que se preparaba para descubrir la esencia oculta tras aquellos colores, una parte de ella empezó a cuestionar si su propia vida no había sido también un enigma cuidadosamente construido. ¿Estaba dispuesta a desentrañar todos esos misterios que podían redefinir todo lo que creía saber? El primer paso hacia lo desconocido parecía aterrador, pero Ana sentía que un fuego interior la impulsaba a avanzar, un fuego que había comenzado a arder entre los recuerdos de su esposo y sus propios deseos reprimidos. Comencemos, dijo finalmente, con una determinación que resonaba en su voz. Ella y la mujer se acercaron al cuadro de forma casi ceremonial, cada una lista para abrir la puerta a un rincón que anhelaba ser explorado. Sin embargo, antes de que Ana pudiera contemplar el significado detrás de esa obra, un sonido sorpresivo rompió la atmósfera, el timbre de su teléfono rompió el aire. Una vez más, la advertencia resonó. Era un mensaje, y el contenido podría cambiar el panorama de todo lo que estaba a punto de descubrir. Ana miró a la mujer, quien la observaba con una mezcla de expectación y preocupación. La interrupción irreverente de su momento de revelación la dejó al borde de una nueva indecisión. ¿Debería abrirlo y arriesgarse a ser arrastrada por el acercamiento a la verdad o sumergirse en el arte, donde su esposo verdadero podía estar esperándola? Con la presión del tiempo comenzando a aplastar su determinación, Ana observó la pantalla del teléfono. Su mente, aún inundada de preguntas y posibilidades, aguardaba una respuesta inmediata. ¿Qué camino elegiría esta vez? Los dedos de Ana temblaron ligeramente al tocar la pantalla del teléfono.
Mientras el mensaje se desplegaba ante sus ojos, sintió como la realidad se encogía, como si el aire dejara de circular a su alrededor. La curiosidad fue rápidamente reemplazada por un nudo de ansiedad. Sabía que lo que leyera podría fundamentar o destruir lo que creía sobre su vida junto a Carlos. Es un mensaje de un número desconocido, se dijo mentalmente, tratando de calmar su creciente inquietud. ¿Podría ser alguien relacionado con él? ¿Tal vez un amigo o un colega que había sentido la necesidad de contactarla tras su muerte? La expectativa estaba cargada de un significado profundo, pero también de temor. ¿Quién es?, preguntó la mujer, percibiendo el cambio en el rostro de Ana. Un número desconocido. Estoy dudando si abrirlo, confesó Ana, revelando un conflicto interno que saturaba su voz. Las dudas son parte del proceso, dijo la mujer, cruzando los brazos. Cambian la manera en que vemos nuestra historia. A veces, lo más revelador es también lo más doloroso. ¿Te atreves a abrirlo? Ana respiró hondo y, a pesar de su indecisión, el deseo de descubrir más sobre su esposo la empujó hacia adelante. Voy a abrirlo, respondió con decisión, sintiendo que cada palabra empoderaba su resolución. Al leer el mensaje, sus ojos se abrieron de par en par. Hola, Ana. Soy Laura, la asistente de Carlos. Hay algo muy importante que necesito compartir contigo. Me he sentido insegura de dar este paso, pero creo que Carlos lo querría. Él dejó unas instrucciones específicas para ti relacionadas con sus últimas obras. El mundo de Ana se detuvo en ese instante. No solo era un mensaje, era un vínculo directo a los secretos que Carlos había dejado sin revelar. La revelación de que había alguien más, una figura que había trabajado codo a codo con él, provocó una tormenta de emociones. La desconfianza emergió de los rincones de su mente y, junto a ella, una necesidad urgente de validar su relación con su esposo. ¿Quién es esta Laura? ¿Qué más sabe de Carlos?, se preguntó. La mujer a su lado la observaba con empatía, entendiendo que cada mensaje no solo representaba información, sino la posibilidad de reconstruir su comprensión de quién había sido su esposo. ¿Qué dice más? ¿Qué instrucciones?, pronunció la mujer mientras Ana volvía su atención al mensaje. Su voz parecía alentarla a profundizar en esa nueva verdad. Con el corazón golpeando, Ana continuó leyendo. Carlos dejó un testamento artístico en forma de sus obras más recientes. Hay mensajes ocultos en ellos que solo podrás descubrir si estás dispuesta a adentrarte en su mundo. Me gustaría acompañarte a una de las galerías donde está su trabajo para que veas lo que él ha creado. Las palabras testamento artístico reverberaban en su mente. Esto no solo era una invitación, era la oportunidad de conocer a Carlos desde una perspectiva que nunca había imaginado. Ya no se trataba solo de una revisión de su pasado, sino de explorar un lado de él que había estado oculto, no solo a ella, sino también a él mismo. La mujer sonrió al ver la transformación en el rostro de Ana, un brillo de comprensión había empezado a florecer. Ana, por otro lado, enfrentaba una realidad incomprendida, este era su momento de decidir. Ven, vamos a ver esa pintura, insistió la mujer, gesticulando hacia el cuadro anterior, como si la urgencia del arte intercediera entre ella y las palabras aún vibrantes del mensaje. Laura puede esperar, pero esta obra no lo hará. La verdad está ahí, y quizás necesites más de lo que piensas antes de volver a sumergirte en las obras de Carlos. Con su corazón dividido entre la fascinación por la promesa de desvelar secretos y la llamada de su presente, Ana supo que ambas opciones podían ofrecerle conocimiento, pero solo una podría curar el vacío que se había instalado tras la pérdida de su esposo. De pie ante la obra llena de color, Ana respiró profundamente, sintiendo que una decisión inminente la llevaría a un nuevo nivel de autoconocimiento. La pintura ahora no era solo un enigma, sino un espejo de su propio viaje. Mientras comenzaba a interpretar el movimiento y la forma del arte, una nueva pregunta surgió en su mente. ¿Qué parte de ella había estado ocultando también? Está bien, vamos a ver lo que esta pintura tiene para ofrecerme, murmuró con renovada determinación. Pero justo cuando estaba a punto de dar un paso hacia adelante, un tirón en su conciencia la detuvo. Tal vez esta no era solo la búsqueda de Carlos, sino el inicio de un viaje hacia sí misma.
Ana miró de nuevo el mensaje en su teléfono y por primera vez se sintió realmente dividida entre dos mundos. La verdad sobre quién era ella comenzaba a entrelazarse con quien había sido su marido, y ambas historias estaban a punto de fusionarse en algo inesperado. Los secretos que surgirían de esta revelación, sin embargo, podrían no ser lo único que Ana descubriría. Mientras su mente trazaba paralelismos con el arte de Carlos, la mujer a su lado sonrió, dejando entrever que tal vez ella también había estado guardando algo en secreto. ¿Y si leyera en esa pintura no solo los secretos de su esposo, sino los suyos propios? La pregunta flotaba en el aire, como una chispa que estaba a punto de encender un incendio de autodescubrimiento. Cuando el timbre de su teléfono sonó de nuevo, Ana se dio cuenta de que no solo estaba en la búsqueda de un legado artístico, sino de algo mucho más profundo, su verdadera esencia. Decirle sí a esa parte de sí misma sería su próximo desafío. Pero, ¿sería capaz de enfrentar lo que se revelara? Ana se sintió abrumada por la riqueza de colores y formas que la rodeaban. Cada pincelada en la pintura que tenía frente a ella parecía contener un eco de la vida de Carlos, un susurro de su espíritu creativo. Pero por debajo de esa admiración, el nudo en su estómago seguía apretando. La posibilidad de redescubrir a su esposo la llenaba de una mezcla de ansiedad y expectativa. ¿Qué secretos guardarían sus obras? La mujer a su lado, que parecía tan en sintonía con su proceso emocional, seguía observándola. Había algo en su mirada que incentivaba a Ana a seguir avanzando. Esto es solo el principio, Ana. El arte tiene una forma peculiar de reflejar nuestra esencia más profunda. Déjate llevar, sugirió, su voz casi un susurro. Ana respiró hondo, intentando liberar la tensión acumulada. En ese instante, entendió que este era un momento crucial, una bifurcación en su camino hacia la autocomprensión. No estaba sola en esta búsqueda, la mujer, que había sido una compañera silenciosa en el trasfondo de la vida de Carlos, ahora le ofrecía la oportunidad de interpretar su legado de una manera que nunca se había imaginado. Se acercó más a la pintura, dejando que sus ojos recorrieran cada trazo. De repente, una bruma de coraje la envolvió. ¿Y si esto está destinado a mí? Pensó. Si Carlos había dejado pistas intencionadas en sus obras, quizás había más que descubrir. La idea de sumergirse en el legado de su esposo se tornó irresistible, no solo por su vínculo con él, sino porque podría ser el vehículo de su propio autodescubrimiento. ¿Cómo creó Carlos en este proceso? ¿Qué significan realmente estas obras para mí?, se cuestionó. Era un diálogo interno que resonaba con fuerza mientras su mente comenzaba a trazar paralelismos entre su propio viaje y el de Carlos. Se dio cuenta de que, así como él había dejado mensajes en su arte, ella también había escondido sus propias emociones y sueños por demasiado tiempo. Ana decidió que el momento había llegado. Con cada pregunta, sentía que se iba liberando un poco más. Caminó hacia la siguiente obra, un lienzo que provocaba emociones a flor de piel. En él notó patrones y colores que parecían reflejar su estado de ánimo. ¿Esto es cómo se siente Carlos en su ausencia? La conexión se volvió palpable, como si cada pintura le hablara de su angustia, su lucha y su búsqueda por la verdad. La mujer, sin interrumpir el flujo de pensamientos de Ana, pareció comprender la magnitud de su revelación. El arte nos conecta con nosotros mismos de maneras que la vida cotidiana a menudo no permite, intervino, como si cada palabra fuera una invitación a cavar más profundamente. De repente, Ana recordó el mensaje de Laura. ¿Qué significaban esos mensajes ocultos en las obras? Tal vez ellos encerraban no solo los pensamientos de Carlos, sino también sus deseos y aspiraciones. La idea de que su esposo había dejado un legado artístico que abarcaba dimensiones de su ser la motivaba a escarbar más allá de lo superficial, convirtiendo su dolor en un impulso de descubrimiento. Mientras atravesaba la galería, otra pintura tomó su atención. Era una obra abstracta en tonos sombríos que evocaba una tristeza profunda. A medida que la miraba, comenzaba a divagar sobre su propia tristeza. ¿Dónde he escondido mis propias emociones?, se cuestionó. Este viaje visual no solo estaba destinado a explorar el arte de Carlos, sino a obligar a Ana a enfrentar sus propios demonios. La conexión era innegable, una invitación a sanar y crecer.
Cada paso que daba la llevaba hacia una parte de ella que había estado dormida, oculta bajo el dolor de la pérdida. Tenía que aceptar esa parte para poder avanzar. Esto es solo el comienzo, pensó, la determinación ardía en su interior. Así como había empezado a abordar el legado de Carlos, comenzaba a comprender la profundidad de su propio viaje. Y en ese momento, el teléfono volvió a vibrar. Ana sabía que el siguiente mensaje podía cambiarlo todo nuevamente. La pregunta era clara, estaba preparada para tomar el siguiente paso en su camino hacia el autodescubrimiento, donde el arte y su historia personal se fusionarían aún más. ¿Podría enfrentarse a la verdad no solo sobre Carlos, sino también sobre sí misma? La curiosidad de lo que el mensaje podría revelar la mantenía al borde. Ana miró el teléfono y, sintiendo la urgencia del presente, se dio cuenta de que cada revelación de su marido la acercaba más a su verdad. Pero, ¿realmente estaba lista para recibir lo que vendría? El mundo del arte se presentó como un espejo distorsionado de su propia vida. El reflejo ya no era solo de Carlos, sino también de ella misma. Era hora de decidir. La historia que se desplegaría ante ella podía llevarla hacia un crecimiento impensado. Pero antes de explorar eso, tenía que dar un paso más. ¿Y si la respuesta a su autoconocimiento estaba esperando detrás de ese mensaje? La implicación era profunda y aterradora, dejándola con una última pregunta que resonaría en su mente. ¿Sería capaz de abrazar la verdad que le pudiera cambiar la vida? Ana sintió que el pulso de su corazón se aceleraba mientras observaba el teléfono en su mano. Carraspeó, intentando liberar la tensión acumulada y con un gesto decidido, deslizó el dedo para abrir el mensaje. Un aire fresco la envolvió, era como si el arte mismo la animara a afrontar lo desconocido. El texto era breve pero contundente. Ana, hay algo que necesito que descubras. Ve al estudio de Carlos. Busca en sus cuadernos. El mensaje provenía de Laura, quien había sido durante tanto tiempo un apoyo silencioso en la vida de Carlos. Sin embargo, en ese momento, el eco de su voz era un reto latente. ¿Qué guarda realmente Carlos en esos cuadernos?, pensó. Cada palabra resonaba en su mente, urgiéndola a actuar. La idea de dirigirse al estudio de Carlos la llenó de una mezcla de inquietud y determinación. Tenía la corazonada de que esta búsqueda podría ser la clave para destrabar no solo los secretos de su esposo, sino también los de su propio ser. No puedo seguir escondiéndome detrás del dolor, se dijo, mientras su mente se llenaba de imágenes del estudio, un lugar repleto de los sueños y la creatividad de Carlos. Con cada paso hacia el estudio, sentía una combinación de miedo y emoción. La puerta, abierta de par en par, la invitaba a entrar. La luz suavemente filtrada atravesaba el espacio, iluminando los colores vibrantes de las pinturas que Carlos había dejado. En el aire, aún flotaba un sutil perfume de óleo y trementina. Caminó hacia la mesa, donde el desorden de pinceles, tubos de pintura y papeles parecía contar una historia. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en un cuaderno desgastado, cuyas páginas parecían susurrarle. Se acercó lentamente, sintiendo que cada fibra de su ser se tensaba ante la posibilidad de revelaciones. Al abrirlo, una mezcla de miedo y expectativa la invadió. Las páginas estaban llenas de garabatos, pensamientos enredados y notas sobre cada una de las obras que había visto en la galería. Con cada palabra que leía, el retrato de su esposo se hacía más complejo, a la vez, más accesible. Buscaba la esencia de lo perdido, leyó en una de las anotaciones, y esas palabras golpearon su corazón. Carlos había estado lidiando con la pérdida, igual que ella. Justo cuando se sumergía en esa conexión, una frase capturó su atención. El verdadero sentido del arte no es solo la creación, sino el proceso de revelar y sanar. Esa frase resonó profundamente en ella, era un llamado a la acción. Ana no estaba simplemente descubriendo el mundo interior de Carlos, sino también elaborando su propio camino hacia la sanación. Mientras leía, comenzó a comprender que cada trazo de su arte había sido una lucha contra sus propios fantasmas. Allí, entre las páginas, encontraba el hombre que amaba, un ser humano que había cargado sus tensiones, sus sueños no cumplidos y sus anhelos. En su mente, la narrativa se transformó. Ana se vio a sí misma no solo como la esposa doliente, sino como una artista en su propia vida,
con la posibilidad de crear algo nuevo y significativo. Si Carlos había dado forma a su angustia a través de la pintura, ¿por qué ella no podía hacer lo mismo al explorar su dolor y convertirlo en fuerza? Con cada página, la revelación se intensificaba, y Ana sentía que la historia que Carlos había comenzado estaba aguardando su propia conclusión. Pero una inquietante pregunta comenzó a formarse en su mente. ¿Qué significa realmente la cura? ¿Y estos secretos ocultos no sobrepasarán mi capacidad de soportar su verdad? La conexión entre ellos se profundizaba al mismo tiempo que la presión de la revelación se intensificaba. En ese instante, un nuevo mensaje llegó, interrumpiendo sus pensamientos. Ana entrecerró los ojos al leerlo. Ana, hay algo más que necesitas saber. No estás lista para lo que descubras, pero debes ir a la galería. El sudor le cubrió la frente, la intriga y el miedo se hicieron uno. Era evidente que cada pista la llevaba hacia un punto sin retorno. ¿Qué más podía ocultar Carlos? A medida que el caos de sus emociones crecía, también lo hacía su determinación. Tenía que enfrentar lo desconocido, no solo por Carlos, sino por ella misma. Aunque supiera que la verdad podría herir, el deseo de autodescubrimiento ardía con fuerza. Ahora, la pregunta latente era si realmente estaba preparada para afrontar lo que se escondería tras esos secretos y cómo eso cambiaría no solo su percepción de Carlos, sino la de su propio ser. Las luces de la galería la esperaban, prometiendo revelaciones que podrían transformar todo lo que conocía. El momento había llegado para desvelar la última capa de su sufrimiento. Pero, ¿sería capaz de soportar lo que vendría a la luz? Ana respiró hondo antes de cruzar el umbral de la galería, sintiendo cómo la avalancha de emociones la abrumaba. En el silencio casi reverencial del espacio, cada paso se sentía como una afirmación de su voluntad, una decisión consciente de desentrañar no solo la verdad de Carlos, sino también la de su propia existencia. Las paredes, impregnadas de color y vida, mostraban obras que, hasta aquel momento, había considerado meras manifestaciones de su talento. Sin embargo, a cada mirada, se transformaban en ventanas hacia el alma de su esposo. Los cuadros parecían vibrar con significados ocultos, cada trazo una declaración de intenciones, cada sombra escondiendo secretos. ¿Qué estaba tratando de decirme?, se preguntó. Esa pregunta la picaba como un insecto insistente. Fue en ese momento que percibió un rincón de la galería donde se apilaban varios cuadernos más, la misma textura y calidad que había visto en el estudio. Se acercó, el corazón latiendo con sensación de urgencia y expectativa. Al tomar uno de los cuadernos en sus manos, se sintió como una arqueóloga excavando en las capas de su historia familiar en busca de un legado, de un conocimiento que había permanecido escondido. En el interior, las páginas estaban llenas de esbozos y anotaciones que iban desde la euforia de la creación hasta la desesperación de la duda. A medida que leía, Ana empezaba a desenmarañarse de su papel como mera espectadora en la vida de Carlos. Se dio cuenta de que su sufrimiento no solo había sido un peso solitario, sino que su viaje artístico se entrelazaba inevitablemente con el de ella. Esto es más que arte, esto es un refugio, una forma de lidiar con el dolor, reflexionó, sintiéndose cada vez más empoderada. Pero entre las páginas se señalaban temas que la inquietaban, referencias a momentos de infelicidad y luchas internas, descripciones de noches de insomnio y la sensación abrumadora de no ser suficiente. Ana identificó su propia inseguridad reflejada en esos trazos, una especie de espejo que no solo le mostraba a Carlos, sino también sus miedos más profundos. La revelación de que Carlos había enfrentado su propia batalla contra la depresión arrojó una sombra sobre su descubrimiento. La empatía que sintió hacia su esposo se expandió hacia sí misma. Si él pudo expresar su dolor a través de su arte, ¿por qué yo no puedo hacer lo mismo?, se preguntó, naciendo en su interior una chispa de autocompasión que nunca antes había sentido. En medio de esta nueva revelación, su mente se llenó de determinación. Tenía que tomar el control de su narrativa, de su propio arte, y no dejar que el sufrimiento definiera quién era. Decidió que su recuperación no sería solo un eco de las obras de Carlos, sino un viaje en solitario hacia una luz que comenzaba a vislumbrar. Pero esa luz también traía consigo la confusión. Un nuevo mensaje vibró en su teléfono, justo cuando pensaba que había encontrado un sentido de claridad.
Ana, no puedes verlo aún, pero hay algo crucial que debes entender sobre su última pieza. Por favor, acércate a la exposición esta noche. La inquietud le recorrió la columna vertebral, la certeza de que cada revelación la acercaba más a enfrentar no solo los secretos de Carlos, sino también los suyos. Al mirar a su alrededor, Ana comenzó a vislumbrar su propia obra artística. Esta completa y dolorosa búsqueda de la verdad iba más allá del descubrimiento, debía ser un verdadero acto de creación. Cada paso hacia la revelación sería también un paso hacia su propia sanación. Sin embargo, el eco en su cabeza añadía una pesada carga. ¿Qué oscuros secretos le había guardado realmente Carlos? ¿Estaba lista para conocer su dolor y el de ella? Las respuestas estaban allí, esperando a ser descubiertas, pero la cuestión permanecía. ¿Sería capaz de enfrentar la verdad que se ocultaba tras la última pieza de su esposo? Ana se detuvo en seco, el aire a su alrededor parecía espeso, cargado de una tensión palpable. Los mensajes habían sido claros, pero la verdad que se cernía sobre ella era como una sombra persistente, desafiándola a mirar dentro de su propio ser. Se percató de que cada secreto revelado no solo pertenecía a Carlos, sino que también desnudaba su propia esencia, sus ansias de libertad y su miedo a fracasar. Mientras se acercaba al rincón donde se exhibía la última obra de Carlos, el murmullo de la galería se transformó en un canto bajo, como si el arte mismo la animara a dar un paso hacia adelante, hacia un terreno desconocido pero profundamente necesario. Al llegar ante el gran lienzo, Ana contuvo la respiración. La obra captura una cacofonía de emociones, donde los colores vibraban con intensidad, reflejando la lucha interna y el anhelo de sanación. «Esto es lo que Carlos quería que vieras», murmuró aquella misteriosa mujer a su lado, ahora tan familiar, que había caminado con ella en su viaje hacia la autocomprensión. Él ha dejado su verdad aquí. Ana sintió que su pecho se apretaba, el poder de la creación de Carlos la atravesó como una ola. Cada brochazo parecía contar historias de temor y vulnerabilidad, pero también de fortaleza y amor. Allí, en ese cúmulo de emociones, vio una parte de sí misma que había estado enterrada durante demasiado tiempo. Sentía el fuego de su propia resiliencia tomando vida. Las palabras en el cuaderno resonaban en su mente, el verdadero sentido del arte es revelar y sanar. En ese momento, Ana comprendió que había llegado la hora de abrazar ese viaje no solo como la esposa de un artista, sino como una artista en su propia vida. Se dio cuenta de que su dolor no la definía, era solo una parte de su vida, un componente fundamental que, al ser expresado, podría convertirse en una herramienta de poder. Con un impulso súbito y firme, se volvió hacia la mujer. «Quiero aprender a usar el arte como Carlos lo hizo. Quiero transformar mi dolor en algo que inspire, no solo para mí, sino para los demás». La mujer sonrió, como si hubiera estado aguardando que ese momento llegara. Esa es la verdadera liberación. Ana sintió sus sólidos pies sobre la tierra. Estaba lista para el siguiente paso, lista para dar voz a sus emociones a través de la pintura, a explorar su propia creatividad, una expresión de sus miedos y sueños. La obra de Carlos sería la base desde donde ella podría volar. Esa noche, en la galería, la exhibición se tornó en una especie de renacimiento. Los que la rodeaban notaron su transformación, la pasión que emanaba de su ser al hablar sobre la vida y el legado de Carlos. La conversación se tornó vívida. Cada relato personal se entrelazaba con las emociones fielmente capturadas en las pinturas. La comunidad, antes reacia al cambio, comenzó a escuchar. Al terminar la exposición, Ana puso en marcha su proyecto, con el viejo amigo de Carlos, Santiago, a su lado. Fue un primer paso hacia la creación de un ambiente de aprendizaje y arte para los niños de la comunidad, la voz que Carlos había querido y que ella ahora encarnaba. Con el apoyo de Laura y aquellos que comenzaron a unirse a su causa, Ana sintió el peso de su vulnerabilidad transformar la carga en un motor de autenticidad. Se convirtió en una figura inspiradora que, con determinación y genuinidad, enseñaba a los niños a expresar sus propios relatos a través del arte. Cada paso que daba en este nuevo camino le revelaba, poco a poco, aspectos de sí misma que había quedado en silencio. La ansiedad y dudas que antes la asediaban comenzaron a desvanecerse a medida que encontraba un propósito claro: honrar a Carlos mientras forjaba su propio legado. Al mirar hacia atrás,
Ana podía ver cómo cada doloroso instante había sido un ladrillo en la construcción de su historia. Había aprendido a navegar sus emociones con honestidad, convirtiendo cada desafío en oportunidades para crecer. Con cada nueva pieza de arte que creaba y cada niño que inspiraba, su vida fluía con un sentido renovado. En la interacción de los colores y las formas, Ana halló un universo que había estado oculto, un lugar donde el arte la hacía libre. Ya no llevaba una carga sobre sus hombros, sino que levantaba su mirada hacia un futuro brillante. Cada sonrisa, cada anécdota de niños que se atrevían a soñar, le recordaba la importancia de su viaje. Finalmente, después de haber enfrentado sus sombras y de transformarse en la mujer que siempre debió ser, Ana encontró su voz, y en ella, la voz de Carlos seguía viva. Él la había guiado a descubrir su propia fortaleza, su verdadero legado, y en cada trazo, en cada conversación, el amor seguía fluyendo. Ana sonrió, mirando al horizonte. Su viaje apenas comenzaba, y estaba lista para todo lo que viniera. Hoy hizo la promesa de seguir creando, no solo arte, sino un espacio donde los sueños se pudieran tejer para todos aquellos que, como ella, buscaban respuestas. Este era el momento de su transformación y su historia estaba lista para ser contada. Ahora, que ha llegado al clímax de esta narrativa transformadora, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas sigan estos relatos. Comenta tus reacciones y teorías sobre esta conclusión. Y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver este final inspirador. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más,